¿Por qué no la Que repite? se soltó durante el debate presidencial y quedó sin respuesta. Si es honesto el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, y yo trabajé con dos presidentes como secretarios de Hacienda. Yo trabajé con el presidente Calderón y con el presidente Peña Nieto. Y los vi todos los días preocupados por qué podían hacer para que el país le fuera bien. Y en esa convicción, en ese trabajo, en ese ánimo, fui secretario de Hacienda de ambos. Y estoy convencido de que en ninguno de los dos casos los animaba algo distinto que al país le fuera bien. ¿Es honesto Carlos Romero Deschamps? Mira, déjame, yo creo ¿Sí o no? aquí vale, Pero déjame un poco elaborar, porque yo creo que es importante porque nos vuelve a llevar al tema de los matices y de qué le toca hacer a cada quien y de qué creo yo que le ayudaría al país hacia adelante. Lo que le ayudaría al país hacia adelante es que cortáramos el cordón umbilical de la política, del Ejecutivo contra los ministerios públicos. No nos toca ser a nosotros jueces de funcionarios y de políticos, le toca al Ministerio Público. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlos que hagan su trabajo. Mira, Hong Kong era la jurisdicción que tenía la peor fama de corrupción en el mundo. Se decía que el lema del Departamento de Bomberos de Hong Kong era que si no le daban dinero no había agua. Con la casa incendiada, si tú no le das una mordida al bombero, no te encendía la llave del agua. Singapur tenía la peor fama de corrupción de todo del sudeste asiático. Corea del Sur, Italia, infiltrada por el narcotráfico. ¿Qué hicieron los 4 casos y qué vemos que pasa hoy en Estados Unidos? Que nos ayuda didácticamente a entender hacia dónde debíamos de movernos. Los ministerios públicos son autónomos y esas preguntas se le hacen al Ministerio Público. Al Ejecutivo le toca rendir cuentas frente al Ministerio Público y frente al Congreso. Ahora, hablaba usted de las malas compañías en derredor de López Obrador. No están en las listas plurinominales. Napoleón sí está en la lista plurinominal. Néstora sí está en la lista plurinominal. En las listas plurinominales nuestras, ¿quién no te gusta? ¿El Niño Verde como dirigente de un partido de la coalición? Está en su lista plurinominal y no está siendo cuestionado. ¿Rubén Moreira? A ver, Rubén Moreira, y fíjate que ese pones yo creo un buen ejemplo. ¿Son honestos desde el punto de vista del candidato? Sí, y déjame decirte además algo que llama la atención regresando al tema de seguridad. Si nosotros vemos hoy un mapa de la inseguridad en México, llama la atención Coahuila. Llama la atención en varios sentidos. Es un estado que ha crecido más de 6% en promedio en los últimos 6 años. Y de todo el norte es el estado que tiene mejor seguridad. Y de todos es el que hizo el mejor trabajo en evitar que le llegara sobre todo el dinero a las organizaciones delincuenciales. Enfrentó un reto bien importante en materia de finanzas públicas y ordenó las finanzas públicas, que es lo que a mí me tocaba y me alcanzaba a ver. Coahuila se entregó con orden en sus finanzas públicas, con orden en materia de seguridad y no se le ha hecho que yo conozca una sola imputación, a diferencia de los otros candidatos que están en la mesa. A Andrés sí se le han hecho imputaciones, se las he hecho yo. Y además quedó claro que era cierto. Dijo Andrés, enfrente de todo México, si los departamentos están a mi nombre, te los regalo. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. Yo no tengo duda de cuál es el origen de esos departamentos. Y no imputo que esos departamentos sean mal habidos. Claramente es donde vivía Andrés Manuel con su esposa. Claramente, como también dice Andrés Manuel, pues eran parte de un juicio sucesorio. Sí. Nada más que yo le pregunto a todos los que nos están oyendo si a ellos les toma 15 años registrar un departamento a su nombre. Y la siguiente serie de preguntas es, oye, si está tu nombre, pues eso que nos había dicho tú que se lo donaste a tus hijos no es correcto. A ver. Y si se lo donaste a tus hijos, entonces lo que tendrías que acreditar es que tus hijos pagaron impuestos, que lo declararon frente al SAT, y eso no sucedió. Entonces, la pregunta relevante aquí ni siquiera es de compañía. Ni siquiera es quién está contigo en la boleta. Aquí la pregunta es del carácter personal de cada quien. Y aquí tenemos 2 perfiles muy distintos. Uno que habla de corrupción y de ejemplo, pero que tiene a sus hijos en la nómina de un partido. Un partido político se financia en el modelo que tenemos. Hoy hablamos mucho de comunicación política. Un partido político se financia con impuestos, se financia con recursos públicos. Y ha manejado Andrés Manuel en los últimos años más dinero del que se maneja en secretarías de Estado. Y la forma como lo ha manejado, pues dista mucho de ser una forma honorable, con donativos que son opacos, con su familia en la nómina. ¿Le parece que ha sido pulcro el manejo presupuestario del actual gobierno federal? Sí. Yo fui secretario de Hacienda. Con todo lo que se ha denunciado. Yo fui secretario de la estafa maestra.